Hechos capítulo 5, versículos 41 al 42 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La ley de causa y efecto es un principio filosófico que establece que cada evento tiene una causa y que esta causa va a generar sí o sí concatenadamente un efecto. En otras palabras, todo lo que sucede en el universo obedece a una causa y a un efecto. Una de las preguntas que normalmente los niños pequeños me hacen, y que yo tengo certeza de que los padres le dijeron que preguntaran, es: si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Y seguramente los padres instruyen a los hijos a que hagan ese tipo de preguntas porque esperarán que uno no tenga las respuestas para ese tipo de preguntas. Y es ahí donde yo les digo: Dios es la causa no causada. Filosóficamente hablando, Dios es la causa no causada. Él es una causa, de Él viene todo, pero nada lo causó Él. Isaías 43:10 dice que antes de Él no hubo un Dios y que después de Él no habrá otro Dios, porque Él es único. Él no necesita de nada ni de nadie para ser. Ese es un atributo que se conoce como independencia de Dios. La independencia de Dios o aseidad de Dios. Dios es independiente. Él es la causa de todas las causas. Pero abajo de esta esfera, de la esfera de Dios, estamos nosotros. Y nosotros vivimos en un mundo cuyo universo se rige bajo la causa y el efecto. También se conoce como el principio de causalidad. Y es una de las leyes fundamentales tanto de la física como de la filosofía. Ahora, siempre, queridos, la causa y el efecto están de la mano, están vinculados. O sea, todo efecto específico se produce a causa de una, valga la redundancia, causa específica. Es decir, siempre que al hacer algo, es decir, que haya una causa, se espera que sucedan otras cosas que vendrían siendo el efecto. Ejemplo, la causa: comer comida chatarra constantemente. Efecto: aumentar de peso, tener problemas de salud. Es evidente. Causa: no dormir lo suficiente. Efecto: sentirse cansado, fatigado, tener dificultades para concentrarse y no rendir. Son cosas que vemos evidentemente. Hay algunos trasnochados aquí, parece. Causa: consumir alcohol en exceso. Efecto: daño en el hígado y otros problemas de salud que van a venir eventualmente. ¿Se da cuenta? La ley de causa y efecto nos rige. Estos son simples ejemplos de cosas que tú y yo podemos ver cada día. Conducir a alta velocidad aumenta el riesgo de morir en un accidente automovilístico. Lo que vamos a ver esta mañana en estos versos que acabamos de ver es cómo el resultado del poder de Dios y de la obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios puede causar un efecto distinto al que el hombre espera. Ahí está el punto. El poder de Dios manifestado en la vida de su iglesia puede provocar un efecto distinto a el que muchas personas quieren provocar en su pueblo cuando atacan el evangelio y atacan a los cristianos. El título del sermón de esta mañana es el siguiente: cuando se rompe la ley de causa y efecto. Así es el título del sermón. Y conforme a estos pasajes vamos a hablar de dos cosas. Imagínense: causa y efecto. Ando original hoy día. Causa y efecto. Son las dos cosas que vamos a estar viendo. En primer lugar, cuando vemos el contexto de este pasaje, nosotros encontramos que los apóstoles, ¿cierto?, habían comenzado su peregrinar. Habían comenzado a hablar de Cristo, habían comenzado a vivir la vida de fe, la vida en comunidad, y eso paulatinamente comenzó a hacerlo más público, que las personas comenzasen a acercarse a ellos. Y eso generó evidentemente envidia en los líderes de la ciudad, los mismos líderes que habían matado al propio Señor Jesucristo. En esta oportunidad lo que querían hacer era
acallar ahora a los propios discípulos. Entonces, ellos tomaron presos a los discípulos. Recordemos el contexto de lo que vimos semanas anteriores. Ellos los tomaron presos. El Señor mandó a un ángel que los liberó de la prisión. Después los encontraron a ellos predicando en el templo. Y nuevamente les fueron a avisar a los líderes del pueblo que los discípulos de Jesús estaban predicando a Cristo. Entonces, nuevamente los mandan a llamar, los toman presos y les dicen: no sigan hablando en el nombre de Jesús. No sigan hablando en el nombre de Jesús. Y los amenazan, y en esta oportunidad, a diferencia de la anterior, los azotan, los amedrentan para que se callen y los azotan ferozmente, que básicamente la cultura en ese entonces consideraba los 40 azotes menos uno, o sea, eran 39 azotes que se les daba a las personas para poder de alguna manera influir en su futura conducta. Ahora, el tema es que lo que estos hombres esperaban a la hora de azotar a los discípulos era evidentemente generar temor en ellos y que ellos no siguieran predicando, que no siguieran anunciando el nombre del Señor. Pero lo que vemos en estos pasajes, dos versículos que acabamos de leer, es todo lo contrario. O sea, en realidad la causa que ellos tenían para hacer lo que hicieron, azotar a los apóstoles, no dio el resultado esperado. No dio el resultado esperado. Aquí es cuando nos encontramos en un punto fundamental de la vida de estos discípulos. Ellos habían comenzado a predicar, primero habían sido cobardes, comenzaron a predicar, primero fueron amenazados, pero ahora ya comenzaron un camino que no tendría retorno. El camino donde comenzarían a sufrir aflicciones cada vez más severas a causa de la predicación de Jesús, la predicación del Evangelio. Acompáñenme, por favor, retrocedamos un poquito en el versículo 40, Hechos 5:40. Dice: ellos aceptaron su consejo, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. A partir de ahora, un largo camino de aflicción y de sufrimiento comenzaba para ellos. Pero esto no era otra cosa que el cumplimiento de lo que el propio Señor Jesucristo ya le había anunciado de antemano. Él les había dicho, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26, Mateo 16, 24 al 26, dice el Señor Jesús: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Lo que ahora los discípulos comenzaron a vivir era algo que el Señor ya les había dicho que les iba a pasar. Si ellos eran discípulos fieles del Señor, el sufrimiento iba a venir. Y aquí, hermano querido, es algo que te quiero decir una vez más. Los que llevan algún tiempo en la iglesia lo han oído de mi boca a través de la Escritura, evidentemente. Pero, querido, el cristiano es un discípulo de Cristo, es un seguidor de Cristo. Y si Cristo sufrió, el cristiano debe sufrir. Y ahí está el punto. Muchas veces no somos o no nos atrae el sufrimiento, pero debemos entender que el sufrimiento es parte del desarrollo del cristiano. El cristiano nunca crece más que cuando sufre, porque el sufrimiento te vuelve como Cristo. Cuando Isaías habla del Señor Jesucristo, le llama el siervo sufriente, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ese es el título que se le adjudica a nuestro Señor. Por tanto, si Jesús sufrió, queridos, debemos saber que de alguna medida u otra vamos a sufrir. Ahora, Pedro dice: si ustedes sufren por causa del mundo, sufran, no. Pero es bienaventurado sufrir a causa
de Cristo. Y ahí está el punto, el sufrimiento va a venir. Pero cuando ese sufrimiento, esa tensión que comenzamos a recibir proviene por parte externa a raíz de nuestra fe en Cristo y de anunciar la verdad del Señor, honestamente, hermanos, nosotros tenemos que saber que no estamos haciendo otra cosa que cumplir, o se está cumpliendo en nosotros lo que el propio Señor dijo que pasaría. En Juan capítulo 15, versículo 20, el Señor les dijo a los discípulos, Juan 15, 20, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Ahora, la causa, volviendo a nuestra idea, la causa que ellos querían, el propósito de flagelar a los apóstoles, a los discípulos, era acallarlos, era cortar de lleno el movimiento del Espíritu Santo que había comenzado a surgir en el pueblo. Ellos esperaban lograr con eso pavor en los cristianos, temor, intimidación, que ellos finalmente se acallaran. Pero en realidad, ¿qué fue lo que provocaron? ¿Qué fue lo que provocaron ellos cuando acallaron a los discípulos de esa forma? El versículo 41, acompáñenme ahí, versículo 41 nos da la respuesta. Dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Ellos querían que los cristianos callaran. Ellos querían que los discípulos del Señor se amedrentaran ante eso. Los castigaron, no quiero sufrir de nuevo, no sigo hablando. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ellos infligieron dolor, pero lo que lograron con eso fue causar regocijo en estas personas. Querido, qué tremendo es esto. Ellos salieron gozosos. Esta traducción que acabo de leer, la Nueva Biblia de la América, habla de regocijándose. Ellos se regocijaron. Entiende esto, ¿no? Qué tensión tan grande. Te causan dolor, pero la respuesta tuya, la respuesta de una persona llena del Espíritu Santo, es gozo. Raro, ¿no? ¿Les parece extraño? A mí me parece evidentemente algo muy raro. ¿Cómo sufrir te va a producir gozo? El sufrimiento acarrea tristeza. Es lógico. Pero cuando entendemos lo que están viviendo los apóstoles aquí, llenos del Espíritu Santo, podemos comprender de mejor manera qué es la forma o cuál es la forma en la cual nosotros debiésemos afrontar el sufrimiento a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Hermanos, padecer por causa de Cristo debiese producir no temor, sino producir alegría, producir gozo en nosotros. Pero la respuesta natural ante algún tipo de objeción a nuestra fe, de objeción a la verdad, normalmente es aflicción de corazón y temor. Tenemos que ser honestos en eso. Tenemos que ser honestos en eso. Padecer por causa de Cristo, queridos, debe producir dos cosas. Una, reconocer que es un honor. Es un honor. Porque si sufres por causa de Cristo es porque estás siendo como Cristo. Estás siendo como Cristo. Si tú eres como Cristo, el mundo te va a rechazar. Y va a producirse esa tensión que les contaba hace unas semanas atrás, que producía o que pasaba con la iglesia. Por una parte, unos les tenían buena a los cristianos porque eran personas consecuentes, pero a la vez su mensaje les producía resquemor. Por tanto, hay una tensión ahí que debemos o que producimos. De manera, queridos, que debemos entender que el hecho de padecer a causa de Cristo debiese a nosotros darnos alegría, pero a la vez reconocer que es un honor sufrir por causa de Él. El fallecido R.C. Sproul dijo, no hay mayor honor o gloria para un ser humano en este planeta que el participar en la humillación de Cristo. Esa es la única parte de su gloria que compartirá con nosotros en este mundo. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
¿Le gusta eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos sellan esa palabra? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y sabes cuál es ese plan maravilloso? Dios quiere que seas como Cristo, y Cristo sufrió. Y Cristo sufrió para llevar a cabo su misión, para darte salvación. Y Él quiere que tú seas como Él. Por tanto, el sufrimiento va a venir a causa de Él para que tú seas como Cristo, para que yo sea como Cristo. Pero eso es un verdadero honor, hermanos. Y eso debiese empezar a nosotros a prepararnos para empezar a perder el miedo, el temor y la duda frente a lo que se puede venir a nuestras vidas. Normalmente cuando vemos esto, cuando vemos estos pasajes y vemos cómo ellos sufrían, cómo ellos fueron azotados, de pronto pensamos que esa es una realidad lejana. Pensamos que, bueno, hoy por hoy en nuestro país no se vive eso, pero no es una verdad que haya quedado en el pasado o que sea lejana. Es algo que hoy muchos cristianos están experimentando. Muchos cristianos están experimentando. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, veía un video que mostraba el testimonio de una hermana común y corriente. No era pastora, no era jefa de Dorcas, ninguno de esos títulos que se usan, líder de mujeres, nada. Era una simple hermana común y corriente que, al ver la necesidad que había en su país, esta hermana es de Corea del Norte, de que no habían Biblias, decidió cruzar a China. Pasó a China y su propósito era otro país perseguido, pero por lo menos los chinos persiguen el cristianismo, pero fabrican Biblias. Esas cosas interesantes. Pero fue a China, se contactó con hermanos en la fe allá para ver si le podían pasar una Biblia. Y cuando llegó allá, logró atravesar todo con mucha dificultad. Llegó allá y los hermanos en China le dijeron: por favor, quédate con nosotros, ¿para qué vas a volver? Y esta hermana lo que respondió fue lo siguiente: si yo me quedo acá, no va a haber nadie que les lleve una Biblia a ellos allá. Y allá hay mucha gente que necesita conocer a Jesús. ¿Qué tan importante entendió esta hermana que era que ella regresara allá? Cuando en realidad lo más probable es que le espere más dificultades y que si la encuentran en su poder con una Biblia, va a ser severamente castigada. ¿Qué entendió ella que tal vez nosotros no estamos entendiendo? ¿Qué tocó su corazón de manera que ella está dispuesta a volver a un lugar hostil con el propósito de llevar una Biblia? La respuesta es sencilla: el honor de padecer por causa del nombre de Jesús. Es un honor, es un privilegio. Y a nosotros no nos gusta el sufrimiento, pero tampoco evaluamos lo profundo y tremendo que es el honor, recibir el honor de tener la posibilidad de sufrir a causa del Evangelio. La presión, la persecución y el gozo que trae el servir a Jesús y hablar del Evangelio, hablar de la verdad, es algo vivo, es algo real y es algo actual. La razón, hermanos, por la que todavía hay cristianos en Libia, Egipto e Irán, países que están dentro de los 10 más perseguidos en cuanto al cristianismo, es porque hay gente que ha entendido que tiene una misión en ese lugar y que es predicar a Cristo. Hay gente que entiende eso. Ahora, son realidades contemporáneas a nosotros, pero lejanas a nosotros, porque el día de hoy en nuestra cultura no hay ninguna persecución de vida o muerte como en esos lugares. Pero sí hay presión, y hay presiones sociales que son grandes de pronto, a la cual tenemos que afrontar. Quizá no vamos a recibir azotes, ¿ya? Aunque algunos es que se lo merecen. Pero quizá no vamos a recibir azotes por causa de Cristo.
pero sí hemos recibido advertencias sobre lo que debemos decir o lo que no debemos decir, lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Eso en Occidente lo hemos recibido y continuamente se nos está diciendo esto, no digan esto, porque esto no es aceptado. Esto no es algo que esté conforme a lo que todo el mundo piensa. Por tanto, ten cuidado. Y empezamos nosotros a interiorizarnos con estas cuestiones y empezamos a tornarnos cobardes a la hora de proclamar lo que es la verdad. Lo que es la verdad. Hoy por hoy no se nos azota, pero sí se nos censura. Hoy día existe la famosa cultura de la cancelación. Hoy te cancelan. ¿Y qué significa eso? Que te hacen la cruz. No te ignoran, no valen nada. Y eso es curioso porque en un mundo donde se habla tanto de la discriminación y la inclusión, esas son las paradojas que existen en toda la dinámica del mundo posmoderno. Queridos, esta cultura de la cancelación es muy probable que en algún momento nos toque afrontarlo de manera más cercana. Ni uno de nosotros quiere ser honesto, o sea, que queremos ser cancelados, seamos honestos en eso. Pero es muy probable que poco a poco y más se nos empiece a cancelar. Que lo que estamos diciendo es ofensivo ante un mundo que lo único que quiere es seguir estando como está y peor. Y ahí está el punto. El Señor Jesucristo, por enseñar lo que enseñó, fue muerto, crucificado. A nosotros también, probablemente, se nos censurará, se nos cancelará y ¿por qué no? Probablemente en algún momento se nos encarcele por decir la verdad o por negarnos a hacer cosas que el mundo espera que hagamos. John Knox, un reformador escocés, una vez proclamó: un hombre con Dios siempre estará en mayoría. Hoy el mundo corre en masa. Hay una mentalidad de rebaño. Hay una mentalidad de rebaño donde uno dice algo y todos los demás creen lo mismo y apoyan lo mismo. Y el que no está conforme a ese lineamiento está fuera. Está fuera. A veces pensamos que nosotros somos minoría. Y claro, si lo vemos numéricamente, nuestro pensamiento conforme a la Biblia es un pensamiento que no está conforme a lo que todos piensan. Sin embargo, un hombre que está con Dios está en mayoría. Hermanos, es más grande que el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Porque Él venció al mundo. Él venció al mundo. Él venció la maldad. Él venció el pecado. Y nos llama a que tengamos una actitud de amor, una actitud humilde, pero una actitud en la cual podamos predicar, hablar, anunciar lo que es correcto, la verdad. En una vida en la cual todo es relativo, en la cual todo depende cómo lo mires, la verdad es que es muy probable que poco a poco comencemos a tener un margen menor para poder anunciar, para poder proclamar la verdad. Pero ahí está el tema. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante eso? ¿Cuál va a ser nuestra postura ante eso? ¿Callaremos? ¿Bajaremos la cabeza? ¿O en realidad, humildemente, pero con toda convicción, continuaremos proclamando la verdad? Y si nos llegan unos latigazos o unas cancelaciones por ahí, seremos lo suficientemente aptos para recibir el honor de padecer a causa del nombre de Cristo. Hermanos, si nos toca sufrir, alegrémonos. Si nos toca ser cancelados, alegrémonos, gocémonos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que ese es el camino que los discípulos de Él debían seguir. El título mártir es un nombre que habitualmente se le adjudica a las personas que han muerto a causa de algo. Cuando hablamos del cristianismo, los mártires cristianos son aquellos que murieron o sufrieron mucho a causa de Cristo. Pero ¿saben una cosa? La raíz de esa palabra mártir no es aquel que sufre por Cristo. La palabra mártir, etimológicamente hablando, significa testigo. Testigo. O sea, que las personas que en la antigüedad eran testigos de Jesús, testigos del Evangelio, testigos de la verdad, fue tanto el sufrimiento que comenzaron a recibir que el título testigo, alguien que anunciaba la verdad, alguien que mostraba algo que había testificado, comenzó a convertirse en alguien que sufre. ¿Por qué? Porque el ser testigo de Jesús va ligado al sufrimiento.
Va ligado a esa idea. Así que si nos toca sufrir, hermanos, entendamos, es un honor, pero por otro lado, aparte de ser un honor, nos debe producir sumo gozo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Primera de Pedro 4:13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Pablo le dice a los filipenses, estando preso, en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y ahí está el punto. Muchos de nosotros simplemente nos conformamos con creer. Pensamos que creímos y que es suficiente, listo, vida eterna, maravilloso, vamos a flotar con los angelitos por la eternidad. Pero eso no es así. Si Dios te ha llamado a creer, Dios también te ha llamado a sufrir. Aquí Pablo es claro. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo. Y note esto, por amor de Cristo. O sea, es una gracia el poder recibir el honor de sufrir. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, qué tremendo es esto. De manera que cuando sintamos que de alguna forma empezamos a desencajar, que de alguna forma empezamos a recibir cierto tipo de rechazo, estamos comenzando recién a disfrutar un hermoso honor que tenemos de poder sufrir y sentir presión a causa del Señor y de su mensaje. En Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, el Señor dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Por tanto, lo que ellos pensaron que iban a provocar a través de esa causa que era azotarlos, latigarlos, castigarlos, no produjo el efecto que ellos querían. Produjo un efecto totalmente diferente, que es el que Dios quiere en nuestras vidas. Y ese es nuestro segundo punto, el efecto que Dios pone en nosotros cuando estamos llenos de Él y comenzamos a recibir aflicción a causa de la verdad. Acompáñenme al versículo 42, por favor, de Hechos 5. Versículo 42 de nuestro pasaje. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Cállense, no hablen en ese nombre, sufran. ¿Y cómo respondieron los discípulos? Gozosos, con honor, y siguieron haciendo ¿qué? Todos los días. No día por medio, no una vez a la semana, no 2 veces a la semana, todos los días. No encerrados en su pieza, sino en el templo y de casa en casa. ¿Qué hacían? No cesaban de enseñar y proclamar de Jesús como el Cristo. Todo lo contrario a lo que los líderes del pueblo pretendían hacer con ellos. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, amados. Eso es lo que hace, Él nos transforma, Él nos hace ir contra la corriente. Él hace que algo que no sea bueno para nosotros se convierta en algo bueno para nosotros. En algo que el mundo entiende como un sufrimiento y que propiamente es tal, pero que Dios lo transforma en algo para bien. Y qué tremendo es esto. Tremendo, porque ellos en realidad, en vez de tener temor, silencio y cesar en su fe cristiana, lo que el Espíritu Santo hizo y produjo en ellos es gozo, predicación y perseverancia. Todos los días continuaban proclamando el evangelio de Jesús como el Cristo. Querido, no es lo que el mundo quiere lograr en nosotros, sino lo que Dios quiere lograr con nosotros. No importa lo que venga, no importa lo que nos toque pasar. Lo importante es que sigamos con esa confianza firme en la verdad. Que sigamos con esa
confianza firme en que Él nos sustenta, en que Él está con nosotros. Y aunque seamos abandonados o despreciados, no importa, Él está de nuestro favor. Queridos, no es lo que el mundo quiere lograr en nosotros, sino lo que Dios quiere conseguir en nuestras vidas. Los apóstoles no callaron. Es más, ¿qué pasó? Siguieron predicando y generando un impacto cada vez mayor, que hasta el día de hoy, 2000 años después de ese evento, continuamos hablando del mismo evangelio. Porque lo que el mundo no entiende es que por más que se ha querido callar esta voz continúa porque es la voz de Dios. Y Dios nunca cambia. Hubo épocas a lo largo de la historia cuando la iglesia fue sumamente perseguida. Hubieron bastantes épocas bien dantescas de mucho derramamiento de sangre. Y Tertuliano, un padre de la iglesia, dijo lo siguiente: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entre más sufrimos por Cristo, más gente llega a los pies de Cristo. Porque Cristo alcanzó una multitud a raíz de su sufrimiento. De manera que el sufrimiento de su pueblo genera también un mayor crecimiento y el poder del Espíritu Santo comienza a trabajar. Así que aunque haya persecución, aunque se nos cancele, aunque se nos censure, queridos, el Espíritu Santo seguirá trayendo valor, seguirá añadiendo a la iglesia más y más personas, porque así lo ha hecho inclusive en las épocas más oscuras de este mundo. Porque el propio Señor Jesucristo dijo que la iglesia prevalecería. El propio Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, porque la iglesia es la que permanece. El pueblo de Dios es el que permanece. Y yo creo honestamente que el día de hoy en Occidente sería maravilloso un remesón por parte de Dios. Que Dios nos dé la oportunidad de sufrir más. Porque siento que de alguna forma vivimos un evangelio aburguesado. Un evangelio, un cristianismo que queda en eso. Creo en Él y nos quedamos ahí. Creo en Jesús. Soy feliz. Pero Pablo le decía, el mismo amor de Cristo te lleva a ¿qué? Te lleva a creer en Él, pero también a sufrir por Él. Y es en las persecuciones, en el dolor, es en el sufrimiento, en la censura, en la cancelación, donde realmente se ve quién es quién. Uno de los grandes problemas que existe hoy es que hay mucha gente que va a iglesias cristianas, se denomina a sí mismo como cristiano, pero nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha nacido de nuevo. Simplemente es un título que le gustó, se identificó, pero no es así. Y hay mucha gente que se decepciona de Cristo, se decepciona de el pueblo de Dios por personas que se llaman a sí mismos cristianas y se portan como cualquier persona peor que los demás. La hipocresía misma. Muchos viven una vida religiosa, espiritual, religiosa, pero falsa. Donde, como el propio Señor Jesús le dijo a los hipócritas de su época, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y esa falsa religiosidad le hace muy mal. ¿Pero por qué? Porque vivimos en una época donde es muy fácil llamarse cristiano. Donde es muy fácil decir que uno es seguidor de Jesús, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad no es así. El pueblo de Dios, fiel, verdadero, es aquel que permanece en la verdad, es aquel que reconoce en humildad su error, es aquel que cuando se equivoca pide perdón. Ese es un cristiano verdadero. Ese es un cristiano verdadero. Es aquel que en humildad puede reconocer que ha fallado. Se para y sigue adelante confiando en la gracia de Dios. Y hablándole a los demás, compartiéndole a los demás esa gracia. Pero sin temor. Porque el que teme no ha entendido el Evangelio. No ha entendido el Evangelio. El propio Crisóstomo dijo lo siguiente. Juan Crisóstomo
el predicador de la iglesia apostólica. Él dijo, iglesia primitiva, la iglesia siempre ha prosperado más bajo la persecución que bajo la paz. Es así. Como el ave fénix, ¿cierto? La iglesia resurge y se hace más fuerte cuando hay tensión, cuando hay opresión. Porque ahí está el punto, la iglesia nunca va a poder ser destruida. Porque Cristo compró a precio de sangre tu vida y la mía. John Wesley dijo, la iglesia no puede ser destruida por la persecución porque está construida sobre la roca de Cristo. Así que, amados, aunque haya opresión, aunque haya persecución, aunque el mundo quiera causar temor, entendamos que el efecto que el Espíritu Santo produce en nosotros es todo lo contrario. Es valor, es coraje, es seguridad, es seguir haciendo y mejor lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que, queridos, que ese sea nuestro lema siempre, que vivamos bajo el efecto de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros y no lo que el mundo y la opresión quiere producir en nosotros. Cuando enfrentamos el sufrimiento, recordemos eso. Recordemos que el Señor Jesucristo está con nosotros. Recordemos que Él sufrió. Recordemos que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Como dice el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Queridos, que nuestras vidas sean testimonio de nuestra fe inquebrantable en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio por nuestras vidas, porque Él se entregó por nosotros, porque Él nos dio vida cuando no la teníamos. Y que a través de nuestras pruebas, tribulaciones, persecuciones, cancelaciones, si es que vienen, otras personas también puedan ser inspiradas por el Espíritu Santo a buscar al Señor, a buscar refugio en Él y a acercarse a Él. Porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Amados, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos dé valor por estar firmes en la verdad, continuar enseñando y proclamando la verdad con amor, con misericordia, pero sin transar aquello que es el mensaje que Dios nos ha dado, que Dios nos ha mostrado, y que de esa manera podamos recibir el gozo de padecer a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro desafío. Que esta semana podamos vivir lo que podamos experimentar, lo que en oportunidades que tengamos no temamos, sino que confiemos. No transemos la verdad, sino que afirmémosla con amor, con mansedumbre, porque no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios ha dicho. Que Dios nos dé ese coraje, esa valentía para afrontar todo esto. Oremos, amados. Le invito a que me acompañen y oremos al Señor.